En este video te cuento todo lo que me hubiera gustado saber sobre la masa madre cuando empecé a hacer pan de masa madre hace más de 10 años. Hiciste ya tu pan, ya tienes tu masa madre y ahora necesitas saber cómo mantenerla, cómo refrescarla, cuánto se tira. Todas esas preguntas y dudas te las resuelvo hoy en este video. Vamos a desmitificar la masa madre y a entender un poco más cómo es que funciona y qué es exactamente. El otro día vi un video en un canal que se llama Cintiqa Vlogs y ahí preguntaba muchas cosas sobre masa madre, así que pensé que iba a responderle con este video y estoy segura de que muchos de ustedes también tienen esas dudas o algo de estas respuestas les van a servir para mejorar el mantenimiento y la salud de su masa madre. Así que vamos a ello. Y es entendible porque esto casi es un misterio para muchas personas cuando empiezan a hacer masa madre. Hay muchas dudas. Yo he estado ahí y es con experiencia que vas aprendiendo mucho de esto, pero también luego no está la información clara o precisa. Te dicen aliméntala y bueno, vamos a ir por principio. Yo aquí tengo una masa madre. Esta es mi masa madre activa. La alimenté hace 2 días. Cuando ya tienes tu masa madre que ya la iniciaste y ya tienes, por ejemplo, llegaste al 6.º día, donde ya puedes hacer pan, entonces ahí tienes 2 opciones. O haces pan ese día o la transfieres a la nevera, donde puede estar hasta por 3 semanas sin ningún problema. El día que quieras hacer pan, tienes que sacarla de la nevera y ahí tomas una cucharada de la masa madre que ha estado en la nevera o de la masa madre que está burbujeante, pero no está al tope, no está en el punto máximo. Y aquí me dispongo a empezar a hacer una nueva masa madre. Y voy a tomar tan solo una cucharada del frasco, equivalente a 20 gramos si lo pesas, para una masa madre normal para pan integral. Entonces agrego 100 gramos de agua y 100 gramos de harina. 20 son harina integral y 80 gramos de harina blanca. Así tenemos partes iguales de harina y agua. Se revuelve todo muy bien hasta que te quede una consistencia como esta que tengo aquí. Entonces se tapa y se deja a temperatura ambiente hasta que doble de tamaño y se pueda usar para hacer un nuevo pan. La masa madre está viva y necesita poder respirar, eso es cierto. A la hora de tapar la masa madre, lo que queremos es permitir que la masa respire, pero también evitar que moscas u otros insectos se metan a la masa madre, pero como está viva necesita poder respirar. Como mis frascos son muy grandes y yo no los lleno tanto ahora, tienen suficiente espacio para respirar y con la tapa así sobrepuesta me funciona bastante bien. Este bote es como de medio litro. Y sí, tienes que planear cuando vas a hacer pan con masa madre, tienes que sacarla un día antes de la nevera o el refrigerador. La alimentas y la dejas a temperatura ambiente y puede tardar, depende de cuánto tiempo estuvo en el refrigerador o en la nevera, puede tardar hasta 24 horas, casi. Pero mínimo 3 horas, si está muy activa, ya la has usado frecuentemente, 3 horas a 24 horas. Lo que yo hago normalmente es hacerlo en la noche anterior, si sé que voy a hacer pan en la mañana. Entonces la noche anterior la refresco, durante la noche está lista y en la mañana cuando ya dobló de tamaño, de volumen, dobla de volumen, por eso se ponen unas ligas aquí en el frasco para ver dónde estaba y cuando ves que la masa madre ya subió como al doble, entonces en ese momento tu masa madre está lista para usarse. También existe la prueba de flotación, pero eso no lo voy a mencionar ahorita porque ya lo he puesto en otros videos. Cuando tienes ya tu masa madre lista para usarse, ya puedes hacer pan. Entonces, bueno, la pregunta de cómo se tapa, pues que respire y que pueda respirar, que no se ahogue y que pueda
pero que no se le metan las moscas, ¿no? Es lo importante. Y bueno, la harina integral, ¿qué harina ponerle? La masa madre se puede convertir en diferentes tipos de masa madre o se especializa en la harina que tú le pongas. La harina, se le pone harina integral porque es justamente en las fibras de la harina donde más nutrientes hay. Es donde tiene más nutrientes y es lo que necesitan las levaduras, necesitan de esas partes del cereal para poder reproducirse. Entonces, harina integral es importante darle siempre, eso es bueno. Y especializarla en el tipo de harina que quieras usar, eso es una buena idea también. El frasco se puede cambiar de vez en cuando. Yo a veces uso el mismo 1 hasta 3 veces y ya después lo cambio para evitar porque sí, la orilla del frasco pues se va secando, luego se hidrata otra vez y aunque no le pasa nada por varios días, pues evitas que se contamine de otras cosas y la mantienes más saludable, digamos, cambiándole el frasco cada 2 o 3 refrescos es bueno. O cada 2 o 3 veces que la alimentas puedes cambiar el frasco, eso es buena idea. Y eso, a la hora de alimentarla, pues no alimentarla con tanto, porque si no sí te va quedando más y más masa y para hacer pan se requiere muy poquita en comparación. Es el 20% de la harina total que vas a usar es lo que se requiere de masa madre. Bueno, lo que yo hago normalmente es hacer 2 piezas de pan el mismo día, porque así, pues en trabajo es casi lo mismo, los horneo y ya me quedan 2 piezas que me duran no mucho, porque aquí se comen el pan, nos comemos todos el pan muy rápido, pero así ya no hago pan diario. Aunque a la masa madre le va bien hacer pan con frecuencia porque la mantienes más activa, pero pues también no todos tenemos tiempo de hacer pan diario, entonces yo creo que es buena opción hacer 2 piezas y bueno, para 2 piezas yo le pongo 200 gramos de masa madre fresca, burbujeante, que acabo de alimentar hace no mucho. Y pues sí, eso es, con la masa madre hay que planear, hay que sacarla con tiempo y pensar. Como son levaduras salvajes, se le llama, las levaduras salvajes pues se tardan más en fermentar el pan y en todo ese tiempo es como una cocina lenta, digamos. Igual como hay gente que hace esas ollas de comida en las que se queda 2 o 4 horas cocinando a fuego muy, muy lento o a fuego muy bajo. Igual con la masa madre se requiere mucho más tiempo para que pueda fermentar y pueda esponjar el pan completamente a su máximo volumen. Y aunque se puede hacer el pan de masa madre directo, refrescando, mezclando, fermentando y hornear el mismo día, se puede hacer todo eso en un solo día. Al pan de masa madre le va muy bien hacer la mezcla, dejarla fermentar de 3 a 4 horas a temperatura ambiente y meterla a la nevera. Ya formado la pieza que quieras hacer, la guardas en la nevera por una noche hasta 14 horas o hasta 16 horas creo que se puede. Pero ya no mucho más porque si no sí se aplasta, queda todo se aplasta porque ya el gluten ya no se sostiene, ya no sostiene la forma del pan y se te va a desparramar todo por todos lados. Pero lo que sí sé es que se puede secar, porque así he leído alguna vez que así era como transportaban los migrantes, transportaban su masa madre seca, así como envuelta en un pañuelo, la llevaban en su saco y así podían viajar de continente a continente y llevar consigo su masa madre de los años que ya tenían, porque al final es algo importante para poder hacer pan. Si no tenías tu masa madre, pues, y tal vez no sabían cómo hacerla o no sé, o era algo que habían heredado y querían llevarse a otro país,
Y también quiero desmitificar un poco a la masa madre, porque mucha gente cree que es algo muy preciado, que pasa de generación. Sí pasa de generación en generación si la cuidas y la alimentas, pero en realidad no es la misma masa madre. La masa madre va cambiando casi en el transcurso de 1 a 2 semanas, ya tiene una diversidad diferente que la que tenía. Si te dan, por ejemplo, una masa madre tu vecina o tu vecino y la traes a tu casa, en el lapso de 2 a 3 semanas ya va a ser propia, ya no va a ser la misma. Van a dar sabores diferentes, va a tener otra diversidad de levaduras que están en tu cocina. Se adapta al lugar donde está y a las harinas que tú le das para consumir. Si tú te traes la masa madre de San Francisco y la traes a tu casa en otro país, o aunque sea a una cuadra de donde estás, ya se va a convertir en otra masa madre. No. La masa madre también es una forma de llamarle, pero se puede hacer con prefermentos, por ejemplo. Se puede hacer iniciándola con levadura de fábrica. Puedes iniciarla y tenerla al final. Siempre, si haces pan y guardas una porción de esa masa, eso va a ser tu masa madre, es tu inicio para otros panes. Es la masa madre de todos los panes. Y eso no es tan complicado. Si alguna vez te equivocas y la tiras, siempre puedes iniciar otra. Lo importante de la masa madre es alimentarla con frecuencia, y ese vigor se obtiene con esos alimentos frecuentes, haciendo pan. No olvidándola en el refrigerador por meses. Si te vas a ir de vacaciones, puedes, o si estás muy ocupado y no puedes hacer pan todos los días o cada semana, pues la metes al refrigerador. Ahí prefiero hacer una masa madre más densa, con menos agua y más harina, y así puede resistir mucho más. Y de todos modos, la próxima vez que quieras hacer pan, esa masa madre solo vas a tomar 1 cucharada. El resto la puedes guardar. Y bueno, esta es una forma que encontré para evitar el desperdicio de masa madre a la hora de refrescarla, porque la masa madre requiere que se refresque en gran cantidad, en gran proporción de harina y proporción de agua, y no se necesita tanta para hacer un pan. Entonces la voy juntando en un frasco. Después de refrescarla, lo que me sobre, en lugar de tirarla, lo guardo en un frasco, y a veces voy juntando masas madres de diferentes tandas, digamos, de diferentes refrescos y de diferentes semanas. Y aunque veas que se separe y se vea como un líquido encima, eso no es ningún problema mientras no tenga hongos alrededor o moho o nada en el frasco que se vea sospechoso. Puede sí tener un olor fuerte, acético, alcohólico incluso a veces, pero eso no es problema, eso es normal. Y esta masa abuela sirve para hacer una de las otras tantas recetas que ya he puesto en el canal de reciclaje, donde puedes hacer tostadas o puedes hacer hojuelas o otros tipos de panes que les va bien una masa madre vieja o la masa abuela, que ya lo he mencionado en otros videos. La masa abuela se conserva y la masa madre es la que va a dar los nuevos panes. Aquí te dejo el link de la lista de reproducción de los métodos y las recetas que he puesto en el canal sobre cómo reutilizar la masa abuela para no estar descartándola todo el tiempo. Y espero te sirva y nos vemos hasta la próxima. Gracias.